Bueno, estamos aquí para iniciar las actividades relacionadas con esta mesa que me acompaña Jorge Luis Sierra. Él es un mexicano que tiene muchos años viviendo en Estados Unidos, especialista en temas de ciberseguridad, y en esta mesa nos va a hablar precisamente sobre el rol de la ciberseguridad en la seguridad de la ciudadanía. Me voy a permitir leer una síntesis de su currículum, que es bastante extenso. Jorge Luis es especialista en temas de ciberseguridad, periodismo de investigación y libertad de expresión. Él es director del Centro Fronterizo de Periodistas y Blogueros, una organización sin fines de lucro con sede en Edinburgh, Texas, en la frontera de México y Estados Unidos. Es consultor internacional para el programa ProVoces, fundado por USAID. Desarrolla planes de reducción de riesgos para medios de comunicación de la frontera y de la capital de México. Coordina el sitio web www.periodistasenriesgo.com y es columnista del periódico El Universal y la revista Contralínea. Fue Knight International Fellow en ciberseguridad de 2015 a 2017. Él desarrolló la aplicación Salama, con la cual se busca mejorar las condiciones de seguridad para el trabajo de los periodistas, blogueros, reporteros y ciudadanos que usan herramientas digitales y móviles para reportar crímenes, corrupción y abusos contra los derechos humanos. Él ha sido colaborador del Centro de Formación en Periodismo Digital, al cual pertenece a UDG Virtual, y me da a mí muchísimo gusto recibirlo aquí porque lo conozco de tiempo. Para los que no saben, él de hecho fue fundador del periódico Siglo XXI, que es un periódico muy emblemático aquí en Guadalajara. Bienvenido, Jorge Luis, y muchas gracias. Muchísimas gracias, Rosalía. Qué amable. Para mí un placer regresar a Guadalajara y regresar con ustedes. Estoy muy agradecido con la universidad por esa invitación y por toda la amabilidad que minuto a minuto y segundo a segundo tienen todas las compañeras y compañeros de la universidad. Yo estoy muy agradecido y muchas gracias también por ustedes por presentarse aquí tan temprano. Son las 9:00 de la mañana. Yo creo que vamos a hacer una revisión de los problemas de ciberseguridad en Estados Unidos y en México, que son los dos países en los que yo he desarrollado más mi trabajo, aunque también he tenido la oportunidad de hacer un trabajo en este campo en Centroamérica y en Sudamérica, particularmente en Colombia, Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador, México y también Estados Unidos, con alguna exención para especialistas que han estado investigando la violencia extrema en el Medio Oriente, particularmente en Irak y en África. Y esas no son las conclusiones, no es la revisión académica de un experto, simplemente son las observaciones en el camino, prácticamente desde las trincheras, en el tema de la ciberseguridad, de la ciberseguridad. Y pues son apuntes para entender el problema. El problema de la ciberseguridad es al mismo tiempo una combinación de retos y oportunidades para cualquier país y para cualquier estado-nación, para cualquier sociedad, para cualquier persona, para cualquier institución. Hemos estado viendo de que en la medida en que avanzan las tecnologías y avanza el acceso a Internet, cada vez más las personas dependemos de Internet para nuestro trabajo. En una encuesta que hice junto con precisamente la Universidad de Guadalajara, Centro de Formación y Periodismo Digital, entre 120 periodistas de 20 estados de la República, nos encontramos con que el 98% de los periodistas decían que ellos dependían de Internet para su trabajo. Sin embargo, solamente un 3 o un 5% decía que tenía cierto conocimiento sobre las herramientas de protección de la seguridad de la información. Entonces, había una brecha entre el uso de la tecnología y el dominio de las herramientas políticas, procedimientos y prácticas para preservar la seguridad de la información que estaban manejando las y los periodistas. Y eso era vital en un país como México, donde, y lo vamos a ver en el panel de unas horas después, México ha sido uno de los países más riesgosos para el oficio periodístico en el mundo. Tenemos desde 1970 aproximadamente cerca de 243 periodistas asesinados, quizá 244 con uno más que se reportó esta semana en Chiapas.
y ha sido realmente un país que tiene un récord que es muy difícil igualar en ningún otro país. Entonces estamos hablando de un problema de libertad de expresión que tiene un componente de ciberseguridad muy fuerte, muy particularmente importante. Cuando yo intenté replicar aquí en México la experiencia que habíamos tenido en Panamá sobre el registro digital de incidentes de crimen y corrupción en un país más pequeño, obviamente, que México, 3.5 millones de personas, una penetración, eso sí, tenía una penetración de 2.2 en teléfonos celulares, o sea, cada quien tenía 2 teléfonos celulares en Panamá. Sin embargo, la penetración de Internet en Panamá era bastante débil, era apenas un 15%. En México, obviamente, estamos hablando de un país mucho más grande. La penetración de Internet en México es cerca del 65%, ha ido creciendo. Sin embargo, en México, en muchas áreas, como lo vimos en los paneles del día pasado, muchas áreas están de alguna manera capturadas o controladas por la delincuencia organizada, y la delincuencia organizada no permite la libertad de expresión y sobre todo no permite el uso de Internet para denunciar incidentes de violencia y corrupción. Y cuando intenté replicar ese mapa digital de Panamá en México, me encontré con el obstáculo, el reto de que había ciudadanos en el norte del país, en la frontera con Estados Unidos, que habían sido asesinados por las organizaciones criminales precisamente porque habían subido información sobre las actividades delictivas en Internet. Un caso que fue el caso paradigmático fue el caso de una periodista mexicana en Nuevo Laredo, Tamaulipas, que fue asesinada porque ella estaba manejando un portal que se llamaba Nuevo Laredo en Vivo, y estaba subiendo información sobre qué estaban haciendo los carteles en la zona. Eso es, digamos, un problema obviamente de seguridad ciudadana y que tiene que ver también con todo lo que sería, digamos, la seguridad vista desde un nivel mucho más amplio, ¿no? Comprendiendo la seguridad nacional, comprendiendo la seguridad pública y comprendiendo también la seguridad internacional. Entonces, vamos a dar inicio a la presentación. Nosotros y siempre hemos estado conscientes de que los conflictos armados que se han presentado en el mundo han sido principalmente conflictos armados donde se enfrentan fuerzas regulares o a veces irregulares en 3 espacios que son tierra, mar y aire, ¿no? Y por eso los ejércitos, las fuerzas armadas de los países tienen fuerzas de tierra, fuerzas de aire y fuerzas navales. Sin embargo, en el desarrollo de la tecnología se ha abierto otro espacio de la guerra, que es el espacio de el ciberespacio. Y en ese sentido, muchos países se encuentran prácticamente sin capacidades para enfrentar eso. Y me parece que México apenas empieza a hacerse de capacidades. Las Fuerzas Armadas mexicanas no tienen, por ejemplo, un componente de seguridad cibernética. No hay un ala del Ejército Mexicano o de la Armada de México o de la Fuerza Aérea que esté dedicada única y exclusivamente a la lucha en el ciberespacio. Y eso ha sido de alguna manera un potencial de riesgo para el país. Esos son mapas que registran, para que ustedes comprendan que el ciberespacio no tiene fronteras. Aquí no hay fronteras que estén delimitando un país de otro. En el ciberespacio se borran las fronteras y una serie de empresas tecnológicas se dedican a registrar los ataques en tiempo real. Y ustedes pueden ver aquí entonces ataques cibernéticos que están ocurriendo en ese momento en el mundo. Digo, en ese momento, en tiempo real, están ocurriendo. Y aquí es una navegación que proporciona esta empresa. Aquí está el mapa y pueden ustedes, es una visualización muy interesante de los países donde proviene el ataque cibernético y donde llega el ataque y se está registrando. Si podemos pasar, ingeniero, podemos pasar al siguiente mapa, un poco para que ellos vean como un ejemplo cómo se está desarrollando eso en diferentes países del mundo. Tenemos un registro, por ejemplo, con estas herramientas acerca de qué tipo de ataque, cuál es el país de origen, cuál es el país donde está dirigido el ataque, cuál es el tipo de ataque. Por ejemplo, que es un mapa también interactivo y en tiempo real,
en donde nos indica en la parte de abajo, creo que no se ve mucho en la pantalla, pero en la parte de abajo nos indica qué tipo de ataque es, cuál es el IP de origen y cuál es el IP de destino de los ataques cibernéticos. México es uno de los países que recibe más ataques cibernéticos en el mundo. México está considerado dentro de los primeros 10 países que reciben más ataques. Ustedes pueden ver en el mapa aquí que frecuentemente hay ataques contra alguna parte, o bien hay también ataques desde México, ¿no? No olvidemos que cada uno de los dispositivos que tenemos nosotros, teléfonos celulares, teléfonos con acceso a internet, o computadoras de escritorio, computadoras de laptop, todo eso es una superficie de ataque que puede ser eventualmente explotada durante un ataque cibernético, y en la cultura de muchos países, incluido México, no está todavía, digamos, como parte de nuestra cultura, el cuidado de la información. Y tenemos a veces nuestras herramientas expuestas a ataques cibernéticos. A veces no compramos un virus, no tenemos el teléfono celular protegido con un virus. Entonces las computadoras se vuelven un instrumento, como si fueran computadoras esclavas de organizaciones criminales, que pueden usar nuestras computadoras para realizar ataques en cualquier parte del mundo. Pasemos, ingenieros, simplemente a otros mapas, nada más para que ustedes tengan esa idea de lo que significa el ciberespacio. Eso también ahí, vean cómo el día de ayer hubo casi 5 millones de ataques cibernéticos. Para una institución como la Universidad de Guadalajara, que no tengo mucha información sobre cuál es la capacidad de los sistemas de información de la Universidad de Guadalajara, pero entiendo que la matrícula de la Universidad de Guadalajara es de más de 200,000. Entonces, los servidores de la Universidad de Guadalajara albergan información personal de más de 200,000 estudiantes y profesores de la universidad. ¿Qué pasaría si hay un ataque cibernético a los servidores de la Universidad de Guadalajara? Y entonces toda la información personal de estudiantes, profesores, técnicos y personal de otras áreas es robada, aprovechada y explotada. Y eso ha ocurrido. En este año, uno de los ataques más importantes que hubo en materia cibernética fue hacia cerca de 70 universidades, la mayor parte de ellas en Estados Unidos y 21 de ellas en otros países del mundo. Hubo un ataque cibernético macro a servidores de universidades. Hubo también un ataque cibernético presumiblemente de origen ruso hacia las instalaciones eléctricas en Estados Unidos, lo cual implicaba entonces que la infraestructura era una infraestructura en riesgo, vulnerable, ¿no? Sí, por favor, si pasamos a la siguiente. Esto es también ese es un mapa de atribución que trata de identificar el origen del grupo, persona o atacante. En materia cibernética, las amenazas pueden ir desde simples hackers que están ensayando, que están haciendo las cosas simplemente por diversión o por pertenecer a un club de hackers. Tenemos también criminales cibernéticos que buscan el lucro, que buscan la ganancia, obtener información bancaria, o secuestrar sitios web, secuestrar servidores y pedir una recompensa por la información. O bien tenemos también amenazas más persistentes y avanzadas que requieren de grandes recursos y que muchas veces están financiadas por Estados-nación. Entonces hay una batalla. La mayor parte de los conflictos armados, entendiendo los sistemas de información como armas, porque son armas, y las computadoras, desde que fueron creadas como parte del sistema de armamento. Eran un sistema de armamento que permitía la inteligencia. Las primeras computadoras fueron inteligencia militar y fueron utilizadas para descifrar el código nazi, el código Enigma, y de ahí empezaron las primeras computadoras electromecánicas. Luego ya se vinieron las computadoras eléctricas y luego ya se agregó todo esto hasta que en la parte militar y universitaria había una capacidad cibernética muy avanzada. La misma creación de Internet fue para crear una red resistente a ataques, una red de comunicaciones resistentes en caso de que hubiera un ataque masivo a la infraestructura. Quizá, ingenieros, si podemos regresar a la presentación. En la presentación, entonces, estamos nosotros viendo los elementos de protección de la información. Al momento que nosotros hablamos de ciberseguridad, no estamos hablando
solamente de seguridad cibernética en el sentido de que estamos hablando de máquinas, estamos hablando de tecnologías o de servidores, cables, etc. Sí estamos hablando de eso, pero también estamos hablando de sistemas que están integrados por personas, por tecnologías, por políticas, por prácticas. Son sistemas de información. Y la calidad de esos sistemas de información es precisamente lo que está en riesgo. Tenemos entonces, en materia de seguridad cibernética o de seguridad de la información, el deber de proteger esas tres cualidades de la información: la cualidad confidencial, la calidad de la integralidad de la información y la disponibilidad de la información, ¿no? Para darles simplemente un ejemplo como muy propio del país, cuando en 1988 se cayó el sistema y entonces los ciudadanos no teníamos acceso a la información electoral en la noche de la elección presidencial, pues ahí hubo un problema de disponibilidad. No había disponibilidad en el momento crítico de la información. Si nos vamos, por ejemplo, al hackeo de los servidores del Partido Demócrata y también del Partido Republicano y del uso de esa información para influir en la elección presidencial pasada en Estados Unidos, estamos hablando de un problema de confidencialidad. Y cuando vemos, por ejemplo, el caso de un investigador colombiano que estaba investigando, tenía años investigando los grupos paramilitares, estaba ya por iniciar la sistematización de su investigación, tenía entrevistas y datos en sus computadoras y discos duros. Llega alguien, asalta su casa, se lleva todas sus computadoras, discos duros, memorias, USB, y entonces acaban con su formación. Se vuelve no solamente no disponible, pierde la integridad y además con el riesgo de que si esa información no estaba encriptada, pues también perdía el carácter confidencial de la información. Para avanzar un poco más a la siguiente lámina, yo tengo que avanzarla, perdón. La información está permanentemente en tres estados. Si ustedes tienen una lista de contactos en su teléfono celular y no la están utilizando, esa lista de contactos está en estado de reposo. Si ustedes tienen, como el compañero tiene, una aplicación para tomar fotografías y en el momento en que toman la fotografía está aplicando un programa, un sistema de información que está tomando una fotografía, estaba en procesamiento. Y si el compañero le manda la foto a su colega que está a un lado, entonces la información está en tránsito. ¿Qué pasa cuando esa comunicación viaja por internet sin encriptar, sin codificar? Esa información puede ser interceptada en el camino y puede ser leída por otras personas. Entonces, cuando ocurre eso, cuando ocurre, por ejemplo, que había información sobre información que había guardado Hillary Clinton, cuando Hillary Clinton no era una persona muy hecha en la tecnología. Entonces ella tenía un asistente, y el asistente era la que le imprimía los correos electrónicos y Hillary las leía. Entonces lo que hacía Hillary Clinton es que le enviaba un correo electrónico a su asistente que le caía al servidor personal de Hillary Clinton, y el asistente entonces ya imprimía información a veces confidencial, información a veces que no era tan confidencial, en la computadora del asistente, que era una computadora que se llevaba a su casa. Cuando esta asistente de Hillary Clinton se vio en problemas porque su esposo, que era candidato a la alcaldía de Nueva York, se vio involucrado en un escándalo sexual y llegó el FBI y entonces descubrió la computadora, encontró información y fue precisamente lo que el director del FBI en esos momentos le informó al Congreso, que había más información supuestamente que Hillary Clinton no había declarado, y entonces eso cayó como una bomba electoral, declinó la popularidad de Hillary Clinton días antes de la elección. Y bueno, ahí hubo un problema de falta de protección de la información en reposo, porque ni siquiera estaba en procesamiento ni estaba en tránsito. Simplemente esa información fue hurtada de la computadora. Y eso provocó un cambio inesperado en Estados Unidos, y un cambio que originó grandes transformaciones en Estados Unidos. Nunca antes un empresario había llegado sin historial político, sin nunca haber tenido un puesto de elección al gobierno de Estados Unidos. Esto implicaba realmente en esas condiciones un asunto de seguridad nacional y de seguridad internacional.
Para proteger, entonces, necesitamos de políticas, tecnologías y prácticas. Entonces, la parte política, y aquí nos estaremos refiriendo a las estrategias y políticas de seguridad cibernética, apenas están en construcción, no es una práctica, y en México apenas está formándose eso. Las tecnologías es el otro componente, es saber elegir muy bien qué tecnología vamos a emplear para proteger la información, y por otra parte son las prácticas que cada uno de nosotros adoptamos en materia de seguridad. La mayor parte de los ataques cibernéticos ocurren muchas veces porque hay una debilidad en la ejecución individual de una persona, ¿no? El hackeo a Sony fue resultado del hackeo a la cuenta individual de un ejecutivo de Sony, su correo electrónico. Entonces, ahí los hackers supieron elevar sus privilegios hasta llegar a los servidores. Entonces, robaron miles de millones de archivos de todo el personal de Sony. Entonces, las prácticas son muy importantes, y en ese sentido, para atender muy bien el problema de la ciberseguridad, se tiene que enfrentar con todos los elementos de poder nacional. Y si tenemos debilidad en uno de los elementos, en varios o en todos los elementos de poder nacional, entonces quizá estemos menos capacitados para enfrentar el problema de la ciberseguridad. Y el problema que aquí lo estoy representando como un círculo amarillo, engloba todo, involucra todo, porque en realidad México está evolucionando hacia un manejo cada vez más abarcador e integral de las tecnologías de la información. Casi no hay ninguna actividad que no emplee tecnología de la información. El propio gobierno federal, el actual, instrumentó una estrategia digital nacional para formar un gobierno electrónico y poder permitir una ventanilla única de trámites del gobierno federal. Eso hablaba de que había entonces, desde el poder político, en relación con el poder económico, una estrategia de poder integrar el gobierno electrónico, ¿no? ¿Qué pasaba si al gobierno electrónico se integraba la información de la Secretaría de la Defensa, del CISEN o de la Armada, sin que México tuviera la capacidad de defensa? Entonces la información podría estar en riesgo. Y entiendo también como un círculo interno que la ciberseguridad engloba prácticamente todas las esferas de la seguridad. En México estamos presentes en todas estas esferas. La seguridad ciudadana, que es el programa que está administrando y auspiciando este congreso, es parte de la seguridad ciudadana, ¿no? Pero en México, al parecer, lo que tenemos ahora en México es que hay un énfasis mucho más grande en la seguridad pública. Entonces, la seguridad nacional está de alguna manera involucrada en la seguridad pública. Las Fuerzas Armadas están interviniendo en la seguridad pública, y ha cambiado incluso hasta las propias capacidades de las Fuerzas Armadas, ¿no? Los propios sistemas de transporte militar tuvieron que adaptarlos, porque aquellos viejos vehículos Humvee que sirvieron para internarse en la sierra y combatir al ejército zapatista, o al EPR en la Sierra de Guerrero, no servían para perseguir narcotraficantes en la frontera chica en Tamaulipas, ¿no? Que estaban utilizando camionetas Lobo que podían generar velocidades de arranque que superaban los 100 kilómetros por hora en los primeros kilómetros, y los vehículos militares eran lentos. Entonces, sí, la seguridad cibernética de alguna manera está abarcando todo. En la medida en que no tengamos eso integrado en una estrategia nacional, pues estamos de alguna manera previendo un futuro con riesgos potenciales cuyo efecto podría ser muy dañino para la seguridad en todos los ámbitos, ¿no? Incluya también la seguridad humana. Voy a pasar entonces a hablar de un poco de los retos de la ciberseguridad en Estados Unidos, y después pasaré a hablar de los retos de la seguridad en México. A pesar de que Estados Unidos está considerado como una potencia tecnológica, Estados Unidos no es uno de los países con más penetración de Internet en el mundo. Claro, ustedes van a Nueva York o van a Washington o van a una gran ciudad en Estados Unidos y tienen un buen acceso a Internet, pero hay zonas rurales de Estados Unidos donde prácticamente no hay acceso a Internet, o cuesta mucho, o llega por radio, ¿no? Hay zonas rurales donde no hay cable, es radio, llega Internet por radio o llega Internet satelital. Si hay una tormenta, en la lluvia, no tienes acceso a Internet, ¿no? Entonces Estados Unidos ocupa un lugar que no es predominante en materia de penetración de Internet.
Claro, el 84% es mucho más alto que el que tiene México, o el que tiene en promedio América Latina, pero también habría que mencionar que la calidad o la rapidez del acceso a Internet también hay una diferencia en Estados Unidos, ¿no? Y la velocidad promedio ahorita, bueno, avanzó en los últimos años y viene siendo de 10 megabytes por segundo, y avanzó a 14, pero sin embargo está muy lejos de otros países como Corea del Sur, que tiene el liderazgo con 38% de los usuarios que acceden a velocidades muy grandes. Francia, Reino Unido, Japón tienen más velocidad para el usuario común de Internet. No me refiero a la NASA, ¿no? Me refiero al usuario común, a la gente. Y por otra parte, también Estados Unidos tampoco ocupa el primer lugar en la eficiencia y en la eficiencia de los integralidad de los sistemas de gobierno electrónico. Está también en un séptimo lugar. Es decir, Estados Unidos todavía no ha logrado en ese sentido un avance en materia de disponibilidad de Internet. Por supuesto que la disponibilidad de computadoras e Internet en Estados Unidos, en los hogares de Estados Unidos, es muy grande, mucho más grande que la mexicana, pero eso no significa, sin embargo, que haya un acceso universal en Estados Unidos a Internet. Los retos son retos realmente de grandes dimensiones. ¿Por qué? Porque los países que representan o que Estados Unidos percibe como una amenaza han desarrollado capacidades ofensivas cibernéticas, ¿no? Y que en su mayoría son capacidades militares, es decir, formación de unidades especializadas con carácter ofensivo de los ejércitos. Aquí estamos hablando, por ejemplo, de la identificación de la unidad 61398 del Ejército Popular, el Ejército de la República Popular China. En 2014, Estados Unidos acusó de espionaje industrial a cinco elementos de esta unidad. En 2014 también, ustedes recordarán que después de la exhibición de una película que ridiculizaba al presidente de Corea del Norte, hubo un ataque cibernético a Sony, que presuntamente fue realizado por los servicios cibernéticos de Corea del Norte. Entonces, meses después de ese ataque, un desertor de Corea del Norte reveló que había la existencia de una unidad de guerra cibernética en el Buró General de Reconocimiento, que era un componente secreto de la inteligencia militar norcoreana, ¿no? Y había cerca de 3.000 especialistas en guerra cibernética, que es, ¿cuánto es, coronel? 3.000 especialistas, es una brigada. Entonces hay un conjunto de personas especializadas para la guerra cibernética, y lo mismo está ocurriendo también en Irán. Corea del Norte no solamente tiene sus 3.000 oficiales en su ejército, sino tienen también otros 7.000 que están fuera del territorio de Corea del Norte, porque también Corea del Norte no siempre tiene las mejores velocidades de Internet. Entonces es más fácil hacer ataques desde fuera de Estados Unidos. Ese es un mapa de las velocidades que hay de Internet en el mundo, y va de 0.5, que es la menor, 0.5 megabytes por segundo, hasta 26.7, que es solamente países como Corea del Sur están manejando actualmente. México está en una... gracias. ¿Mejor eso? Gracias. México tiene una velocidad promedio de acceso a Internet de 6 megabytes por segundo, que es una... Uy, creo que me tengo que ir rápido. Esa es una descripción, es una anotación cronológica de cómo ha evolucionado la política de ciberseguridad en Estados Unidos, cómo en realidad desde el año 2003 se creó, con el gobierno del presidente Bush, se creó la primera estrategia nacional para asegurar el ciberespacio. No se llamaba Estrategia Nacional de Ciberseguridad, se llamaba Estrategia, y tenía 3 objetivos estratégicos que básicamente son los mismos que aparecen en cualquier estrategia de seguridad cibernética para un país, que es el desarrollo de capacidades de prevención de ataques cibernéticos contra la infraestructura crítica, reducir la vulnerabilidad nacional en materia cibernética y minimizar el daño.
¿no? Estas estrategias están pensadas desde un punto de vista activo, ya ha venido evolucionando, digamos, el pensamiento, las escuelas de pensamiento cibernético, para dejar de pensar en la ciberseguridad en una forma pasiva, es decir, como delimitar una frontera, poner un firewall e impedir que entren los atacantes, sino aceptar que los sistemas de información van a ser comprometidos. La pregunta no es si van a ser o no, sino cuándo van a ser comprometidos. Entonces, diseñar una política que minimice los daños y que agilice los tiempos de recuperación una vez sucedido el ataque cibernético. Entonces, establecieron esas 5 prioridades que ustedes pueden ver aquí en la pantalla y dibujaron entonces la estrategia. Y esa estrategia se viene desarrollando el año 2003, entonces tienen 15 años de estar desarrollando esto. A partir del año 2009, también pues por influencia del ataque del 11 de septiembre y por iniciativa del presidente Barack Obama, se creó dentro del Consejo de Seguridad Nacional, ahí estaba albergado en un principio, un Cyber Command de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Ese Cyber Command integró todas las capacidades cibernéticas militares de Estados Unidos, ¿no? Hay una brigada del ejército dedicada a la ciberseguridad, también hay una brigada naval, la Fuerza Aérea tiene 2 salas para combatir en el ciberespacio. Todas esas capacidades militares se conjuntaron en un solo comando unificado, ¿no? Acuérdense que así funciona Estados Unidos a través de Comando Norte, Comando Sur y ese comando unificado de ciberseguridad. La primera estrategia del gobierno digital la implementó también el presidente Barack Obama, y el presidente Barack Obama nombró a un grupo de especialistas, gente de las empresas, exdirectores de seguridad de Estados Unidos, para crear un reporte sobre el estado actual de la ciberseguridad en Estados Unidos, que fue publicado en diciembre del año 2012. Ahí viene el link, si ustedes tienen acceso a la presentación van a encontrarse con todos los documentos en los links para que ustedes hagan un seguimiento y tengan una versión un poco más comprensiva. En 2018, apenas el mes pasado, el presidente Donald Trump anunció la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, que quizá a diferencia de la estrategia que implementó el presidente Bush, esta nueva estrategia tiene también un elemento de proyección de poder nacional, que es también importante destacarlo. Tiene 5 pilares y cada pilar tiene sus propias prioridades. Por supuesto que el primer pilar es un pilar doméstico, los 2 primeros, pero ya el tercero ya está hablando de proyección de poder cibernético hacia otras partes del mundo a través de lo que le llaman el establecimiento de normas de comportamiento en el ciberespacio inaceptables y el combate a las normas inaceptables de comportamiento en el ciberespacio, que es prácticamente el regreso a una proyección de poder estadounidense, ¿no? Y la tercera es, bueno, el asegurar Internet como un espacio seguro, interoperable, confiable. Internet, como ustedes saben, pues es propiamente, no hay un dueño de Internet, propiamente es un conjunto, una red de servidores y computadoras en todo el mundo. Pasemos rápido por México, antes de que Rosalía me dé la siguiente tarjeta. Y tenemos que el desarrollo de la ciberseguridad en México es muy joven. Tiene varios problemas de implementación, vamos a hablar al final de ellos, pero tiene desde diciembre de 2005, quizá un poco a finales del gobierno del presidente Felipe Calderón, se creó esta comisión intersecretarial para el desarrollo del gobierno electrónico, y en 2016 ya hubo un acuerdo para modificar la estrategia de seguridad nacional, porque eso, bueno, aquí faltó quizá un elemento de que muy al principio el presidente Enrique Peña Nieto anunció la estrategia digital nacional, y como parte de la estrategia digital nacional anunció en 2016 2016 abril, no, eso fue Felipe Calderón todavía, no, ya fue el presidente Peña Nieto, un acuerdo para modificar la estrategia digital nacional, que ya implicaba entonces un conjunto de procedimientos para que el gobierno federal implementara la protección de los sistemas críticos de información en México a través de licitaciones, ¿no? Y eso, bueno, conlleva todo un número de implicaciones enormes en el país.
Hacia finales del año 2017, ya casi al final, pues casi un año antes de que termine el gobierno, el presidente mexicano estableció una subcomisión de ciberseguridad que fue encabezada por la División Científica de la Policía Federal. Es importante también porque marca, digamos, un estilo de gobernanza de la ciberseguridad en donde la cabeza principal de la estrategia de ciberseguridad es la Policía Federal mexicana, no es un conjunto de instituciones civiles, no es la Secretaría de la Función Pública, no es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, es la Policía Federal. Y ahí están entonces involucradas una serie de oficinas gubernamentales donde están invitadas la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de la Armada y otras dependencias que acuden como invitados a esta, creo que aquí está. Entonces, bueno, ya la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, que es de alguna manera una estrategia declarativa, porque no tiene todavía un acompañamiento presupuestal, un acompañamiento orgánico, no ha sido implementada, es apenas como una declaración formal. El propio documento dice que es un documento en construcción y han llevado a cabo cerca de 18 reuniones en diferentes partes del país para discutir el tema, escuchar voces, etcétera. No ha logrado todavía, digamos, ser implementada. Tiene, como ustedes pueden ver aquí, 5 objetivos estratégicos, 3 principios rectores. Y tiene varios ejes transversales que de alguna manera están, digamos, están cumpliendo con los estándares internacionales que han tenido otros países en materia de ciberseguridad, ¿no? Estados Unidos fue el primero, pero de ahí también le siguieron Alemania, le siguieron el Reino Unido, Francia, y diseñaron sus propias estrategias nacionales de seguridad. El coronel les va a hablar de la Estrategia Nacional Colombiana el día de mañana. Y bueno, en México entonces es joven en esa materia cuando México está enfrentando diferentes retos. El primer reto, la industria nacional no está todavía suficientemente fuerte para crear las capacidades necesarias, ¿no? Hay una tendencia de usuarios de Internet que están utilizando la red para hacer transacciones y ha crecido, como ustedes pueden ver aquí en ese cuadro del INEGI. Ha crecido de 10.8 a 20.4. Está creciendo el uso de Internet en transacciones. Los mexicanos y mexicanas estamos haciendo más transacciones en Internet. Sin embargo, los usuarios, los hogares con computadoras como proporción del total de hogares apenas no llega al 50%. Quiere decir que hay 1 de cada 2 hogares no tiene computadora en casa, ¿no? Y esa es una brecha digital y muy importante. Los hogares con conexiones a Internet apenas rebasan el 50%. Entonces también hay una brecha. Hay una brecha entre el norte y el sur, entre las áreas urbanas y rurales, mientras que México tiene en promedio en las áreas urbanas 86% de acceso a Internet, en las áreas rurales en promedio llega a 14%. Y el estado, digamos, con menos acceso a Internet en las zonas rurales es Chiapas, con 24.1% de acceso. En las zonas rurales de Baja California, pues hay un 67% de acceso. Entonces hay una diferencia, hay una brecha digital y obviamente una estrategia digital, una estrategia de ciberseguridad en México tiene que lograr las diferencias que hay en el país, ¿no? No todos tenemos Internet, no todos tenemos computadoras, no todos tenemos la capacidad ni la cultura todavía desarrollada para defender Internet. Y también la industria se ve afectada, y esto es algo muy reciente que ocurrió con el sistema de pagos interbancarios que ha establecido el Banco de México. Había una debilidad, una vulnerabilidad en el sistema de pagos interbancarios que fue aprovechada por varios hackers. Entonces hubo un robo, el dinero salió publicado en los periódicos, aunque aparentemente los usuarios de la banca, del servicio interbancario, no fueron afectados en grandes cantidades, sí hubo una pérdida de dinero y una demostración de vulnerabilidad. Las industrias en México no están protegidas. O no tienen los recursos, o no tienen las capacidades, o no tienen las estrategias para desarrollar sus propias políticas de ciberseguridad. Algunas observaciones preliminares, no quiero decir que son conclusiones, simplemente son observaciones preliminares, que México tiene entonces un reto de implementación y tiene un reto de asignación de recursos.
En el terreno de la implementación, falta todavía que de esa política que definió el presidente Enrique Peña Nieto, de esa estrategia, si realmente sea implementada. Y de ahí viene la pregunta de saber si México tiene la capacidad, en términos humanos, de personas especializadas en la materia, y saber también si el próximo gobierno va a conservar la misma estrategia o no. Porque en México las políticas y las estrategias nacionales cambian cada 6 años, si es que duran, si no, a la mitad del sexenio hay un cambio. Entonces, está la pregunta de si habrá una reformulación de esa estrategia con el cambio de gobierno, y por supuesto la otra observación es que el gobierno pues, no ha todavía terminado de completar las metas de gobierno electrónico y de acceso a las tecnologías de la información, que como ustedes pueden ver hay una diferencia muy grande en el norte y el sur, y de las zonas rurales a las zonas en comparación con las zonas urbanas. En Estados Unidos, digamos, en lo que lo que tengo la oportunidad de conocer, pues algunos estados del país ya tienen su propia estrategia de ciberseguridad. El estado de Illinois, por ejemplo, tiene su propia estrategia, la Secretaría de Energía, Homeland Security, el Departamento de Defensa, todos tienen ya una propia estrategia de seguridad. Quizá los retos que ha tenido Estados Unidos en ese sentido es que no está muy clara la gobernanza en materia de seguridad. No hay una única entidad que gobierne la ciberseguridad en Estados Unidos. El entramado legal es también un entramado bastante complejo. No hay una sola ley que integre la ciberseguridad. En conjunto de leyes, son cerca de 50 leyes en Estados Unidos que tienen que ver con el acceso a la tecnología y el problema de la ciberseguridad. Entonces no es un asunto que todo el mundo entienda, pero por otra parte, en las universidades de Estados Unidos ya hay maestrías, licenciaturas, maestrías y doctorados en ciberseguridad para civiles, no solamente para militares. Entonces sí hay un esfuerzo para crear capacidades militares y civiles en materia de ciberseguridad, y ha logrado tener un desarrollo en ese sentido. Estados Unidos ha creado también parámetros de ciberseguridad a través del Instituto Nacional de Innovación Tecnológica, NIST, y esos parámetros están a disposición de todos, ¿no? Y pueden ser incluso de utilidad para países como México, países latinoamericanos, que no tengan necesidad de reinventar la rueda, porque ya hay de alguna manera un parámetro de ciberseguridad que está definido por un conjunto de expertos, ¿no? Eso puede ser un parámetro a utilizar. México forma parte también de los acuerdos ISO del Instituto de Control de Estándares, Organización Internacional de Estándares en el mundo. México forma parte del ISO 27001 que pretende, a través de su implementación, garantizar la calidad de la seguridad de los servicios de los sistemas de información. Entonces, OWASP, que es una comunidad de la sociedad civil, es de uso libre, etcétera, está en Internet. OWASP presenta cada año una lista de las 10 amenazas cibernéticas más importantes y cómo defenderlas. Y eso es de dominio público, está al servicio de todos, tiene cursos, ustedes pueden aprender técnicas de ciberdefensa y de manera gratuita. Entonces, bueno, recursos en red hay, ¿no? Y lamentablemente los recursos han estado aprovechados por hackers y por criminales y por grupos que tienen otros intereses, y no precisamente por las instituciones de la sociedad civil de los ciudadanos. Entonces, ese es mi nombre, mi correo electrónico y mi cuenta de Twitter, por si me quieren seguir y comentar. Ese es un intercambio, es un diálogo, y bienvenida a las preguntas y cualquier participación. Muchas gracias, Jorge Luis. Bueno, ha sido interesante. Al principio un poco un susto que nos diste ahí en ver los ataques cibernéticos en vivo. De repente uno no tiene idea que al día se dan miles de ataques cibernéticos todos los días, ¿no? Me gustaría hacerte algunas preguntas que han planteado gente de la audiencia. Obviamente las preguntas van más dirigidas a cuestiones de cómo protegerse a nivel personal de ataques cibernéticos. Generalmente uno piensa que si no es persona pública o persona importante no puede uno ser
ahora sí que objetivo de este tipo de ataques. Tengo aquí varias preguntas. La primera que te voy a plantear es, preguntan, Carmen García, de UDG Virtual, pregunta, ¿cómo interviene la ciberseguridad en los delitos de clonación de tarjetas? ¿Te voy planteando una por una o varias? Tú ya me hiciste una, ¿verdad? Entonces, si quieres, comienzo con la tuya, Rosalía. Y yo tengo una pregunta que me gustaría hacerte, que es, ¿qué papel tienen las empresas como Google y Amazon y otras grandes empresas de tecnología en temas de ciberseguridad, ya sea en la implementación o asesoría? Claro. Bueno, comencemos con la pregunta de Rosalía. Pienso que a nivel personal, obviamente todos estamos utilizando Internet para trabajar. Tenemos una computadora o dos, tenemos un teléfono celular o dos, una tableta, tenemos una superficie electrónica y esa superficie es una superficie de ataque. Las amenazas en Internet que podemos enfrentar, sea nuestra condición ciudadana de cualquier tipo, seamos funcionarios públicos, académicos o simplemente periodistas o defensores o ciudadanas, enfrentamos riesgos potenciales, sobre todo en materia de pérdida de información sensible personal. El nombre de nuestros hijos, nuestras hijas, el nombre de nuestros cónyuges, nuestra fecha de nacimiento, nuestro número CURP o cualquier cosa está ahí, nuestras prácticas, etc. Entonces, básicamente, la primera recomendación sería tener buenas prácticas de higiene digital que se pueden reducir a tres. Una, un buen antivirus en nuestros dispositivos. Hay versiones gratuitas como Avast que pueden ser útiles y si no paguen, hay sistemas que pueden costar cerca de 600 pesos al año y eso puede proporcionar un buen servicio de protección de sus propios dispositivos. Entonces, es importante tener programas antivirus en los dispositivos. Segundo, es importante que ustedes tienen una computadora Apple o una Windows, una versión un poco más profesional, que aprovechen las herramientas que ya están cargadas en sus computadoras para encriptar el disco duro. ¿Quién tiene en ese auditorio computadoras Mac? Y los demás, ¿quién tiene computadoras Windows? Me imagino todos los demás. La mayor parte tiene computadoras Windows, la minoría tiene computadoras Mac. Ustedes pueden, los que tienen Mac, pueden utilizar la herramienta Firewall para encriptar el disco duro. Eso significa que si ustedes salen de la universidad, apagan su computadora, se la llegan a robar, todo está encriptado y no puede ser accedido. En las computadoras Windows es un poco distinto porque solamente algunas versiones de Windows tienen el sistema BitLocker que permite encriptar el disco duro. Si no tienen BitLocker, entonces ustedes pueden utilizar una aplicación que bajan de internet que se llama VeraCrypt y VeraCrypt entonces puede encriptar su disco duro o un folder del disco duro. Y por otra parte es muy importante que ustedes actualicen sus sistemas operativos y aplicaciones y programas. Cualquier actualización es importante porque tiene parches de seguridad. Entonces tienen un sistema operativo, acaba de salir la nueva versión del sistema operativo para los iPhones, pero no es automática la actualización, es medio manual. Le llega una notificación, pero tienen que hacerla y darse el tiempo de poner el teléfono a que cargue la nueva actualización del programa. Y así con cada una de las aplicaciones. Creo que hay que hacer una selección de las aplicaciones que realmente estamos utilizando y las que no, quitar las que no bajar las aplicaciones así nomás, sino tratar de ver un poco las revisiones de la aplicación, quién la produjo, qué fama tiene, si realmente la vamos a ocupar, porque muchas aplicaciones vienen cargadas con viruses. Entonces, la actualización de las aplicaciones, la encriptación de las computadoras cuando sea posible, de los teléfonos celulares, los iPhones ya vienen encriptados de fábrica, los teléfonos Android también, los más modernos también ya vienen encriptados, y bueno, y los sistemas antivirus, ¿no? Quizá el siguiente paso que pueda ayudar es que tener una disciplina en las contraseñas que tenemos, ¿no? Es contraseñas fuertes al 100%, una contraseña por cada cuenta, una contraseña por cada computadora, y utilizar los servicios que nos pueden ayudar a grabar nuestras contraseñas para que no tengamos que estar con el problema de que no las aprendemos, ¿verdad?
y la tenemos apuntada en papel o en un programa en la computadora. ¿Y qué puede hacer Google? Bueno, Google, las empresas han hecho parte de su papel porque se han visto en problemas. Google, por ejemplo, ahora en Gmail tiene varias condiciones, tiene una encriptación en tránsito, te mandan de Gmail a Gmail, la comunicación viaja encriptada de punto a punto. Eso es un servicio. Gmail protege el IP, no revela el IP original de donde se envió el correo electrónico. Esa es también otra ayuda en materia de privacidad, en materia de seguridad. Gmail tiene hasta el final de la cuenta, viene detalles o details, si está en inglés, y ustedes pueden ver ahí, si le dan clic a details en la cuenta de Gmail, pueden ver los últimos 10 IPs de las cuales se conectó su cuenta de correo electrónico. Si aparece un IP de El Salvador, de Colombia, quiere decir que posiblemente su cuenta ha sido hackeada, tiene que cambiar la contraseña de inmediato. Entonces Google ha hecho eso y Google acaba tiene una herramienta que se llama Google Authenticator para poder hacer 2 pasos de verificación de la identidad. Uno es la contraseña y uno es un código que cambia cada 30 segundos que aparece en la aplicación. Entonces, lo que te sabes es la contraseña, es algo que tengas en la mano. Si alguien se roba tu contraseña, pero no tiene la aplicación, no puede acceder a tu cuenta. Y acaba de sacar un programa de seguridad avanzada donde Google ofrece 2 llaves físicas que se conectan a la computadora y si no tienes esa llave física no puedes abrir tu cuenta de Google. Y también tiene otra llave para conectar la USB con tu cuenta de Gmail, que sirve para proteger las cuentas de Google en los teléfonos celulares, que funcionan mucho mejor en Android, pero también tiene un uso importante en iPhone, en los temas de iOS en Apple. Otras empresas no han desarrollado lo mismo, quizá porque tienen o bien son descuidadas o bien tienen otros fines como Facebook, ¿no? Acaba de ocurrir este problema del hackeo a las cuentas de Facebook, cerca de 3 millones de cuentas de Facebook que fueron hackeadas apenas la semana pasada. Y eso es un problema de seguridad importante, ¿no? Entonces, no todas las empresas están en eso y creo que esa es la concientización de las empresas en materia de ciberseguridad todavía está en desarrollo y presenta retos. Carmen pregunta sobre la ciberseguridad y la clonación de tarjetas. Hubo un incidente en la tienda Target en Estados Unidos, donde las tarjetas de crédito o las tarjetas de débito se pasaban por un lector. Ahora ya están utilizando un chip que ustedes meten la tarjeta, pero antes tenían la banda y corrías la banda, ¿verdad? Perdón, las terminales donde se leía la banda de la tarjeta leen y tienen una memoria RAM. Entonces, cuando uno pasa la tarjeta por cierta cantidad de tiempo, a veces 3, 4 minutos, la memoria RAM conserva el número de la tarjeta, el banco, el nombre y la clave de la tarjeta. Ustedes oprimen la clave que tiene en la parte de atrás y eso está conservado en la memoria RAM. Un grupo de hackers descubrió eso y entonces empezó a inyectar de virus en las terminales de lectura de tarjetas de Target. Entonces, con eso lo hizo por un tiempo, creo que duraron meses, extrayendo la información y clonando las tarjetas. Hubo un daño a la economía de muchos usuarios hasta que finalmente Target se dio cuenta y habló y relató lo que estaba pasando, pero ya había pasado mucho tiempo sin que se hubiera detectado. Las tecnologías, entonces, la industria bancaria desarrolló un nuevo protocolo, inventó los chips. Todos los chips ya tiene, entonces, cuando sacas el chip, ya no queda registrado en la memoria RAM del lector de las tarjetas. Entonces, es un uso mucho más seguro de la tarjeta. Y hay otras formas de implementar también la seguridad de las tarjetas, como hacer, no sé, si uno va a viajar, pues uno puede decir al banco, voy a viajar en tal parte, y si hay una transacción fuera de ese país, no soy yo, ha sido otra persona. Ok, bueno, tengo aquí 3 preguntas más. Antes de hacerte las preguntas, quiero agradecer a Cristian Rizo, a Roberto González y a Carmen Torres, quienes plantearon preguntas que ya fueron respondidas con los comentarios de Jorge Luis. 2 de ellos por YouTube, recuerden que estamos transmitiendo en vivo. Las otras 3 preguntas, Jorge Luis, hay una que dice, de Sergio Estrada.
Si hay policía cibernética, ¿por qué no se detecta y se actúa sobre las transacciones vía Internet con dinero ilícito? Y hace una segunda pregunta que dice la investigación criminal de los blogs o de las transacciones del narco, ¿es posible realizarla? Juan Carlos Alvarado, a través del chat de la página de YouTube de la transmisión en vivo, también pregunta, ¿qué tan seguro es el Bitcoin y cuál es su futuro? Y la otra pregunta es, ¿cómo identificar los ataques de phishing que se hacen pasar por entidades bancarias? Bueno, todas son excelentes preguntas. Tengo que confesar que no soy experto en ninguna de ellas. Pero sí les puedo decir lo siguiente. Yo creo que la investigación del lavado de dinero es una investigación que puede llevar años. Es compleja, necesita capacidades de inteligencia financiera que no todos los países tienen desarrolladas. Implica cooperación internacional. Implica también vencer el secreto bancario, implica cambiar la cultura de los bancos, implica algo para procesar, por ejemplo, una operación de Juan García Abrego por $30 millones a través del área de National Bank. ¿Cuánto tiempo se llevó esa investigación? Se llevó años. Y para investigarla y comprobarla, y llevar a los tribunales y lograr una sentencia favorable al gobierno, se llevaron años, ¿no? Por una transacción de $30 millones, ¿no? Nada más, una sola transacción bancaria a través de un banco de Estados Unidos. Pues, ¿qué va a pasar cuando hay miles y miles y miles de transacciones? Entonces, obviamente eso rebasa la policía cibernética, tiene que ver con inteligencia financiera y con la capacidad del Estado para poder combatir el lavado de dinero. Y ese es todo un tema en México, ¿no? Es un tema y la experiencia reciente que acaba de ocurrir pues, ha sido las compras y el lavado de dinero que han tenido exgobernadores en Estados Unidos, ¿no? Compra de casas, de departamentos de lujo en Miami, en Nueva York, etcétera, casas en Texas. Y eso sabemos de los exgobernadores, pero no sabemos de los exalcaldes, ¿no? Y no sabemos de los otros directivos que hay. Entonces puede haber una fuga de dinero extraordinaria en materia de corrupción utilizando los sistemas de lavado de dinero, ¿no? Y de pronto esto se descubre, pero es apenas la punta del iceberg, ¿no? Entonces no es sencillo eso. La pregunta era sobre la transacción, que no entendí muy bien, la transacción del narco, la pregunta que era. Sí, que si es posible detectar las transacciones del narco o investigar. Okay. A través de los blogs del narco o de informaciones que se publican en los blogs o en las informaciones relacionadas con el narco. Cuando hubo ha habido un cambio generacional en el narcotráfico también, y el cambio generacional implica que muchos jóvenes que entraron a las filas del narcotráfico o de la delincuencia organizada, pues eran usuarios de redes sociales y de blogs. Entonces de pronto aparecían en los blogs o en los comentarios de una página web, aparecían amenazas y contraamenazas de grupos rivales de narcotraficantes, y entonces eran jóvenes, ¿no? Entonces cuando esa gente está navegando internet, los sitios web pueden estar registrando el IP de las personas. Y el IP puede ser una medida aproximada de geolocalización. Y la policía cibernética podría eventualmente dar con los IPs de las personas si consulta con el proveedor de servicio de Internet. Entonces sí puede haber una capacidad de investigación en ese sentido. Pero los narcotraficantes también se han estado protegiendo. Y no sé si ustedes recuerdan ese video donde salió a uno de los integrantes del cartel de Sinaloa, que es un licenciado que ahora está extraditado en Estados Unidos, dando un video donde él está contratando los servicios de un hacker, ¿no? Entonces ellos comprenden ya la importancia de un hacker. En la grabación de Guerreros Unidos, de la banda de narcotraficantes que estuvo involucrada en la matanza o desaparición, todavía no sabemos, de 43 estudiantes de la Normal Isidro Burús en Ayotzinapa, las comunicaciones entre los miembros de Guerreros Unidos estaban interceptadas por la DEA, porque la DEA había venido interceptando los teléfonos celulares de Guerreros Unidos en Chicago. Y en ese momento, en tiempo real, la DEA conoció las comunicaciones telefónicas de Guerreros Unidos, y parte de las comunicaciones electrónicas es que pidieron ayuda de un experto en tecnología de la información
para divulgar una campaña en tiempo real durante el conflicto, divulgar una campaña que desviara la atención de lo que estaba pasando ahí hacia la policía del Estado. Entonces hubo un uso deliberado de tecnología de información, redes sociales y campañas de propaganda para desviar la atención. Entonces fue un uso deliberado. Y pues sí, la delincuencia organizada ha estado secuestrando también expertos en tecnologías, ha secuestrado expertos en las torres de control aéreo, secuestra a personas con capacidades y se hace de esas capacidades en forma instantánea. Entonces, bueno, el narcotráfico sí también ha desarrollado sus propias capacidades, en ese sentido es una batalla. Y en el sentido de phishing, yo creo que la regla de oro es no darle clic y no abrir ningún archivo que sea enviado ni siquiera por un amigo, ¿no? Sino preguntarle al amigo o a la amiga, me acabas de enviar esto, y verificar antes si eso fue enviado. Anunciar, si vas a enviar un archivo, anúncialo. Rosalía, te voy a enviar un archivo, ¿no? Si de pronto le llega a Rosalía un archivo de la nada, puede ser que alguien fingiendo que soy yo le manda un archivo que le infecta a su computadora y a partir de ahí ya empieza el proceso, ¿no? Phishing tiene dos versiones. Phishing normal, que la utilizan, pueden ser criminales, pueden ser personas que intentan robarse las tarjetas, las cuentas de correo electrónico o cualquier cosa, pero también hay un phishing que es dirigido. Y ese phishing está dirigido a personas que manejan información sensible. Ustedes recuerdan el caso de Carmen Aristegui, cuando Carmen Aristegui detectó que tenía un intento de phishing en su teléfono, ¿no? No solamente Carmen Aristegui, también los que hicieron la investigación de la Casa Blanca, algunos defensores de derechos humanos también tuvieron ese intento de phishing, diciendo, oye, acaba de tener un accidente tu hijo, comunícate conmigo, aquí te mando más información, aquí te mando la información del hospital donde está. Cosas así que implican una preocupación y la generación de ansiedad, y esa generación de ansiedad invita a darle clic, ¿no? No le den clic a eso, infórmense una cultura de no darle clic indiscriminado y pueden entonces sí, comenzar a combatir el phishing. Entonces si institucionalmente tienen la intención, pueden contratar servicios o aplicar software para ensayar, entrenar phishing y probar si algún elemento de la organización está sensible y entrenarlo para que no sea víctima de phishing. Bueno, agradecemos a Francisco Becerra por su pregunta. Jorge Luis la contestó durante sus comentarios antes de comenzar precisamente la sesión de preguntas. Y aquí hay una pregunta muy interesante, Jorge Luis, de Juan Carlos Alvarado. ¿Existen datos sobre la injerencia de la seguridad o de agencias de seguridad como la CIA en los ataques cibernéticos? Y otra pregunta, ¿qué opinas respecto a que Francia ha prohibido el uso de Internet para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria? Ya que según algunos autores les afecta en su desarrollo cognitivo. Y una tercera pregunta, dice, ¿el gobierno mexicano tiene las herramientas suficientes para combatir los ciberdelitos? Los ciberataques. Los ciberdelitos. Los ciberdelitos. Muchas gracias, Juan Carlos, por las preguntas. ¿Quién es Juan Carlos? La última es de Marco Barbosa. Marco. ¿Y qué pregunta es esa? La de… Si la última pregunta del gobierno francés. Bueno, no sé si tú habrás leído recientemente que hubo una filtración de una serie de documentos donde implicaban la creación de software malicioso para penetrar cuentas, y fue una filtración que se publicó, si no me equivoco, en Wikileaks. Entonces, con esa información, algunos hackers lograron el hackeo de las computadoras antiguas algunas computadoras antiguas en el sistema de salud de Reino Unido. No sé si recuerdan esa experiencia. Entonces, algunos sistemas operativos de Windows son ya muy atrasados, no tienen actualización, y algunos hospitales pues tienen utilizando las viejas computadoras hackeables. Cuando se filtró ese documento, pues obviamente había un arsenal
arsenal de capacidad ofensiva que fue divulgada y fue aprovechada por hackers, ¿no? Y la pregunta y la respuesta inmediata es sí, sí tiene esas capacidades ofensivas y es parte de su estrategia de desarrollo de capacidades ofensivas. El malware es un arma, es un arma cibernética, forma parte de un arsenal militar, el arsenal de un gobierno para afectar la confidencialidad, integralidad o disponibilidad del sistema de información. Entonces la respuesta es sí, definitivamente, ¿no? Y no solamente la CIA, el FBI, la DEA, en ese ejemplo de Guerreros Unidos, la DEA interceptó esos teléfonos, ¿no? Y en el FBI ustedes pueden consultar, por ejemplo, archivos muy interesantes sobre cómo lograron detectar espías rusos que ya no utilizaban los viejos sistemas de dejar un mensaje por ahí, una piedra escondida, sino que ya utilizaban más bien la transmisión de computadora a computadora. Se acercaba a alguien normalmente muy cerca de un restaurante donde acudía un funcionario de la embajada rusa en Washington y notaban que abría su computadora desde ahí, duraba 15 minutos y se iba. Ahí estaba transmitiendo un mensaje, lograron detectar eso. Y bueno, empleo de tecnología para espiar, etc. Esas capacidades también las tiene el gobierno mexicano. Y el gobierno mexicano ha comprado tecnología. Recuerden ustedes la tecnología que compró el ejército para infiltrar teléfonos celulares. El ejército tiene esa tecnología. El gobierno mexicano compró también las tecnologías que ha venido de Israel e Italia. Entonces hay tecnología. Muchas veces la tecnología o bien tiene un mal uso o bien cae también en manos criminales, ¿no? Que también es el riesgo. Y por otra parte, bueno, sí podemos decir que la generación de armamento tecnológico, de malware, es algo que puede hacer de pronto cualquier persona. Y hay manuales en Internet que pueden enseñarle a un joven de la carrera de sistemas de la información para crear un software malicioso, ¿no? Y muchas bandas criminales de Europa del Este compran ese tipo de malware que producen jóvenes para utilizarlo en formas ofensivas. Que si la policía mexicana tiene la capacidad, el gobierno mexicano tiene la capacidad o no, es algo en realidad bastante oscuro. No hay una declaración pública de las capacidades en materia cibernética que tiene el gobierno mexicano. Obviamente tenemos varias instituciones que han desarrollado su propia capacidad, el CISEN, la Armada, la Fuerza Aérea, el Ejército Mexicano, pero ellos no han, uno puede saberlo cuando hay una petición de transparencia, o uno puede ver en las páginas del gobierno federal si hay alguna petición de presupuesto del gobierno federal para comprar cierta tecnología, ¿no? Y uno puede ahí ver si realmente esa tecnología es tecnología de intervención de teléfonos, etc. No sabemos, por ejemplo, cuántos sistemas Stinger hay en el país. Stinger es una tecnología de crear una torre de telecomunicaciones falsa que se acerca al objetivo, jala las señales y entonces analiza los números que tiene el teléfono celular, que uno de los números es el IMSI. Y el IMSI, una vez que es capturado, si conocen el teléfono, pueden entonces capturar el resto de los números y controlar el teléfono como si fuera de ellos por el tiempo que dura el Stingray cercano al teléfono. Entonces es una interceptación temporal, pero la usan para combatir criminales o la pueden utilizar para espiar a disidentes o enemigos políticos, o etcétera. Bueno, es más bien un problema de rendición de cuentas, es un problema de transparencia y es un problema también de hasta qué punto la sociedad civil o los organismos que tienen sus sistemas están controlados, ¿no? Y rinden cuentas, ¿no? La última, yo no conozco esto que me cuentan de Francia, no he tenido la oportunidad de enterarme, entonces me es complicado dar una opinión sobre eso porque no lo conozco bien. Bueno, Jorge Luis, por cuestiones de tiempo vamos a tener que cerrar esta conferencia. Te agradecemos mucho y antes de cerrar quisiera agradecer a Culagos, que está siguiendo la transmisión en vivo en un grupo cerrado, y también a Tatiana Barrón. Le voy a pasar tu comentario a Jorge Luis, y Antonio, quienes también hizo otra pregunta. Antes de cerrar, bueno, fue muy enriquecedor la conferencia que nos diste, Jorge Luis, sobre todo para hacer conciencia de lo importante que es que a nivel
nacional se implementen políticas públicas para proteger a los ciudadanos. La ciberseguridad tiene que ver con la seguridad ciudadana, eso nos quedó muy claro hoy. Muchísimas gracias y me voy a permitir entregarte una constancia por tu participación como conferencista con el trabajo, el rol de la ciberseguridad ciudadana en México en este cuarto Congreso Internacional de Seguridad Ciudadana. Muchísimas gracias a ustedes por estar aquí, los invitamos a seguir. Muchas gracias por sus preguntas también. Muchas gracias. Gracias, Rosalía. Súper amable.